Hola, bienvenidos y bienvenidas a Momento Jurídico. En esta tercera sesión abordaremos un tema también de mucha importancia. Poseo un bien hace más de 10 años, pero no soy arrendatario. ¿Puedo adquirir este bien por prescripción adquisitiva de dominio? Muy bien, para conocer esta institución, vamos a empezar primero por desarrollar el concepto, la naturaleza jurídica y las clases de posesión que existen, para terminar con el desarrollo de lo que es la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien, empezaremos entonces por desarrollar desde un punto de vista de la doctrina, luego veremos qué dice la norma y al final veremos qué nos dice la jurisprudencia al respecto. Entonces, ¿qué es la posesión? La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Este concepto nos lleva primero a la noción de lo que sería la propiedad. En realidad, cuando nosotros poseemos un bien, estamos hablando que estamos ejerciendo el uso y el disfrute de este bien. ¿Cuál es el objeto de la posesión? La posesión puede recaer sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles, bienes corporales o bienes incorporales. En resumen, podemos poseer cualquier bien que esté dentro del comercio de los hombres y que también puede ser objeto de lo que es el derecho de propiedad. ¿Cuáles son los elementos que constituyen este derecho de posesión? Hay dos elementos importantes para configurar el derecho de posesión. Primero, tenemos que tener el corpus, que es el bien, la cosa, sobre el cual recaerá este derecho real. Pero no basta el bien, tenemos que tener el animus. Y el animus significa poseer como si fuéramos los propietarios. Entonces, son dos elementos que deben estar presentes para que se me considere un poseedor. El animus y el corpus. ¿Qué pasa si solamente tengo el corpus, pero no tengo el animus? En ese caso, ya no sería un poseedor. Sería un tenedor o servidor de la posesión. Por ejemplo, tengo mi casa, me voy de viaje y la dejo al cuidado de una persona. Esta persona está dentro de mi vivienda, pero es una servidora de la posesión. Según el segundo pleno casatorio civil, le llama tenedor a quien es servidor de la posesión. Muy bien. Luego de ahí tenemos que ver ¿cuáles son los elementos de la posesión que están también en todos los derechos reales? Tiene que haber un sujeto y tiene que haber un objeto. El objeto habíamos comentado que puede recaer sobre todo tipo de bienes que se hallan en el comercio de los hombres. Pero ¿quiénes pueden ser sujeto del derecho de posesión? Los sujetos puede ser cualquier persona, sea persona natural, sea persona jurídica o una organización de personas no inscritas. Estamos hablando de las tres categorías de personas que están reguladas en el libro primero del Código Civil como sujetos de derecho. Muy bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? Aquí tendríamos que hablar de dos teorías. Una que la considera como un simple hecho, que es la teoría subjetiva sustentada por Savigny, y la otra teoría es la teoría objetiva, que está sustentada por Gehry, el cual considera que la posesión es un derecho.
En nuestro sistema peruano, muchos autores hablan y hacen una serie de precisiones a si es un derecho o es un hecho. Sin embargo, podemos concluir que la posesión es el derecho real que se halla inmerso en todos los demás derechos reales que están regulados en el Código Civil y en leyes especiales. Muy bien, vayamos a ver entonces, dentro de lo que es la clasificación de los sujetos que intervienen en este derecho real, la definición y la diferencia de cada uno de ellos. ¿Qué clase de poseedores entonces existen? Primero, vamos a hablar del poseedor mediato y del poseedor inmediato. El poseedor mediato consideran que es aquel que en realidad no tiene la posesión directa del bien. Se dice que es un poseedor fingido, es un poseedor del cual se deriva el derecho de poseer del poseedor inmediato. Y el poseedor inmediato viene a ser aquel sujeto que tiene la posesión directa del bien en virtud de un acto derivativo del poseedor mediato. También tenemos la posesión legítima e ilegítima. Cuando hablamos de una posesión legítima, nos estamos refiriendo a aquella que viene de un título válido, de un título eficaz, existente, que cumple con los requisitos de validez del artículo 140 del Código Civil. Mientras que una posesión o un poseedor ilegítimo es aquel cuyo título no es válido, adolece de alguna invalidez, de alguna ineficacia, de alguna inexistencia para el mundo jurídico. Por otro lado, tenemos el poseedor de buena y mala fe. El poseedor de buena fe es aquel que está seguro de su derecho de poseer el bien de manera legítima, mientras que el poseedor de mala fe es aquel que sabe que su posesión no proviene de un título válido. Por último, tenemos el poseedor precario. El poseedor precario es aquel que posee el bien, pero sin título, o el que tuvo ya ha fenecido. Muy bien, vamos entonces a ver cuál es el concepto de lo que vendría a ser la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma también de adquirir propiedad por el transcurso del tiempo. Entonces, para que se dé la prescripción hay dos elementos importantes. ¿Cuáles son estos elementos que deben estar presentes en toda prescripción adquisitiva de dominio? Son dos, como lo hemos dicho. Uno es el transcurso del tiempo, es decir, aquí el tiempo se convierte en un hecho jurídico con consecuencias jurídicas, es decir, efectos que interesan al derecho. En este caso, me permite convertirme en propietario. Y el otro elemento es la posesión. La posesión. ¿Qué clase de poseedor puede prescribir? Cualquier clase de poseedor. Nuestro Código Civil, la norma, no especifica dentro de las clases de posesión que hemos desarrollado qué poseedor o puede adquirir el bien. Sin embargo, tenemos que hacer hincapié en algo. El poseedor mediato no podría prescribir contra su poseedor mediato. Ahí vendríamos a tener la excepción a esta norma. Solo el poseedor inmediato no podría prescribir contra el poseedor mediato. Muy bien. ¿Qué clases de prescripción existen? Existen dos clases de prescripción. Tenemos la prescripción larga o extraordinaria y la prescripción corta u ordinaria. Como la pregunta del tema era que yo ya venía poseyendo el bien por más de 10 años, entonces vamos a hacer referencia a la prescripción larga o extraordinaria. La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir propiedad por el transcurso del tiempo a través de una posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Es decir,
existen ciertos elementos que deben estar presentes para poder yo adquirir este derecho. Muy bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo yo puedo probar que poseo como propietario? Cuando hablamos de posesión, también tenemos que mencionar que nuestra norma nos habla de las presunciones a favor del poseedor. Estamos hablando de aquellas presunciones juris tantum que favorecen al poseedor. En este caso, ¿cuáles van a ser esas presunciones que van a favorecer a este poseedor para adquirir el bien por prescripción? Una de las presunciones importantes es la presunción de propiedad. A todo poseedor se le refuta propietario. ¿Esta es una norma jure, esta es una presunción jure de jure? No. No podría establecerla o oponerla el poseedor inmediato contra el poseedor mediato, ni tampoco contra aquel que tiene su derecho inscrito. Otra presunción importante es la presunción de continuidad. Simplemente el poseedor debe probar el inicio de su posesión y la posesión actual. Y también en el caso de la prescripción corta, la presunción de buena fe. Quien alega mejor derecho tendrá que probar pues la mala fe de este poseedor. Entonces, si yo quiero prescribir un bien, en este caso, no soy arrendatario, porque ya hemos dicho que un arrendatario no podría prescribir el bien, entonces tendré yo que probar que poseo de forma continua, de forma pacífica, que significa sin perturbaciones, de forma pública, o sea, mi posesión no es clandestina, no es oculta, sino que todo el mundo sabe de este tipo de posesión. Muy bien, si cumplo con esos elementos, entonces puedo iniciar mi proceso de prescripción adquisitiva de dominio. ¿La prescripción adquisitiva de dominio es declarativa o es constitutiva? Si yo inicio un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, simplemente la sentencia que me declara propietario y ordena la inscripción de mi derecho en registros públicos es declarativa. Sin embargo, sabemos que por el cuarto pleno casatorio civil, quien quisiera oponer este derecho, es decir, por ejemplo, el titular del bien, que quisiera reivindicar su bien porque otro está poseyendo y evitar que pueda adquirir por prescripción, entonces iniciará la acción reivindicatoria. Como ya lo habíamos comentado, la acción reivindicatoria no procederá contra aquel que ya adquirió el bien por prescripción. Pero esto, ¿cómo lo ha entendido el cuarto pleno casatorio? En este caso, significa que debe haber ya una sentencia firme que lo declare propietario por prescripción adquisitiva de dominio, en este caso larga, extraordinaria, por más de 10 años, y sea una sentencia firme. Solo en ese caso no va a prosperar la reivindicación. Muy bien. Entonces, en esta oportunidad hemos visto pues que un arrendatario no podría prescribir el bien, porque él posee un título que deriva de un poseedor mediato, que es el que le confirió ese título para poder poseer el bien. Todos los demás poseedores, sean de buena, mala fe, legítimo, ilegítimo o precario, sí podrían prescribir el bien. Muy bien, con esto hemos dado respuesta a esta pregunta y seguramente a raíz de este tema pues se generan otros temas interesantes que también podrían ser materia de una nueva sesión o también de una investigación mucho más profunda. Bien, en esta tercera sesión hemos podido desarrollar este tema interesante. Poseo un bien inmueble, pero no soy arrendatario. ¿Puedo adquirir el bien por prescripción adquisitiva de dominio? Para ello, hemos desarrollado la institución
de la posesión. Hemos visto sus elementos, hemos visto su naturaleza jurídica, hemos desarrollado las clases de posesión que existen. Luego hemos desarrollado lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, las clases de prescripción adquisitiva y los elementos que deben estar presentes para poder adquirir un bien por el transcurso del bien. Espero haya sido de su agrado. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias por su atención.